contentos de estar en este evento. Ojalá que todos los años lo podamos tener, donde se pueda hacer estos intercambios, estas conexiones, que es lo que nos invitan a trabajar juntos para poder mejorar la gestión pública y también en general el desarrollo del país, ¿no? Bien, agradezco a la Dirección General de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Vivienda, y realmente para mí es un honor poder participar en esta sesión. Me invitaron para poder hablar sobre perspectivas en monitoreo y evaluación, y me voy a concentrar básicamente en una de las principales preocupaciones que se tiene en este campo, que hay grandes esfuerzos para poder generar información, cuesta muchos recursos poder producir información y evidencia, evaluaciones de impacto de programas sociales, fácil pueden llegar a $1 millón cada evaluación. Nos ha pasado en los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se evaluaron los 5 programas con evaluaciones de impacto, y tener un presupuesto para ese tipo de evaluaciones es bastante costoso. Entonces, y también mantener un equipo de monitoreo y evaluación dentro del sector público tiene un precio, tiene un costo importante. Yo recuerdo en algunas reuniones de intercambio de los sistemas nacionales de evaluación, y recuerdo bien como Sinergia en Colombia, ellos tienen un sistema de evaluación. Perú no lo tiene todavía, esperemos que estos eventos puedan ayudar a tener un sistema. Hay sistemas nacionales como el más conocido de México, Coneval. Tuve la oportunidad de que me invitaran a un evento de ellos en México para justamente hablar de este tema. La preocupación de que se invierte mucho dinero para generar evidencia y evaluaciones, pero se usa poco. Entonces, el asunto es, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos para que pueda utilizarse más este esfuerzo, esta inversión de recursos? Yo recuerdo que en una de las reuniones con el equipo de Colombia, ellos decían que ya tenían visitas y informes de los órganos de control, porque decían, miren, ustedes tienen un presupuesto que han gastado el último año haciendo evaluaciones, y realmente cuando ellos verifican cuántas de las recomendaciones de evaluaciones se han implementado, ninguna. Y entonces tenían observaciones de control para decir, ok, hay un mal uso de recursos, porque se está utilizando recursos que no se están utilizando. Entonces, eso puede poner en jaque y puede poner en una cuestión difícil para sostener un área de monitoreo y evaluación si es que no está dando resultados. O sea, la situación no es tan simple. O sea, quiere decir que el poco recurso que tiene el sector público tiene que utilizarlo mejor. Entonces, tiene que demostrar que esa inversión, ¿no es cierto?, está teniendo fruto. Pero para poder hacerlo, creo que todavía no tenemos la fórmula. Yo todavía he hecho seguimiento a los últimos congresos internacionales de monitoreo y evaluación, y todavía sigue siendo un tema crítico el uso de la evaluación y el uso de la información de monitoreo. O sea, todavía no tenemos la fórmula. Entonces voy a tratar en esta sesión de hablar un poco de eso y algunas experiencias concretas, ¿no?, que podrían servir de reflexión para poder ver qué ruta podemos seguir en este tema de cómo hacemos que se utilice más la información y las evidencias. Bien, aunque parece muy largo, ¿no?, muchos temas, pero al final lo que yo trato de decir en la primera etapa, en la primera parte de mi presentación, es justamente hablar sobre qué cosas son las que hace de que un decisor ¿no?, esté más interesado en utilizar la información. Entonces yo, en vez de ir al revés, es decir, en vez de decir, acá tengo una evaluación perfecta, un monitoreo con la última tecnología, inclusive con robots, ¿no?, entonces yo trato con eso de persuadir, ¿no es cierto?, al decisor, miren, acá tengo una información de alta calidad. Entonces, la ruta normal que se ha seguido es, me preocupo de la calidad y voy a tratar de persuadir al decisor. Ya, esa ruta creo que no es la ruta correcta. Entonces, lo que yo voy a hacer es más bien hablar al revés. ¿Qué necesita el decisor
¿En qué momento está sensible a la decisión para poder utilizar información? ¿Y cómo decide él? Entonces me voy a concentrar en cómo se hacen las decisiones, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso yo voy a conectar el monitoreo de evaluación para esas decisiones, porque a mí lo que me interesa es que se use. Yo estoy seguro que en la sesión de hoy van a hablar de otros temas, o sea, van a decir cómo mejorar el monitoreo, cómo utilizar nueva tecnología e inteligencia artificial. Perfecto. Cómo hacerlo de mejor calidad y más eficiente las evaluaciones. Ya, eso está bien. Yo voy a hablar más bien de cómo hacemos para que se use más. Bien. Entonces, una pregunta inicial, ¿no? ¿Cuándo los tomadores de decisión necesitan información? Una de las primeras, cuando hay realmente la voluntad de utilizar. O sea, si realmente el que está liderando dice, yo quiero utilizar la información. No, es una decisión, no lo voy a convencer. O sea, ya quiere porque sabe que tomando decisiones basadas en evidencia le ayuda. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando se creó, fue el primer ministerio que tuvo una Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Eso no es porque, bueno, ¿no? Porque se me ocurrió, sino porque la ministra de ese momento, Carolina Trivelli, pensaba que era necesario tener un área fuerte de monitoreo y evaluación. Y para que las decisiones estén basadas en reportes de monitoreo y evaluación. Y se creó una dirección general. Empezó con dirección general. O sea, no es que empezó como unidad de evaluación, no, dirección general. Entonces, esto marcó una pauta importante, o sea, quiere decir una decisión política de darle valor, de que se necesita un área fuerte de monitoreo y evaluación para poder tomar decisiones. Entonces, entre tantas cosas que se han hecho, era una decisión política de que era importante. Y aquí les pongo un ejemplo. Miren, en ese momento se evaluaron todos los programas. Y había un programa que tenía 400 millones de soles, el PRONA, para comprar alimentos, una papilla. Entonces, ¿se imaginan que cuando hicimos el reporte de evaluación, se vio que hace tiempo ya se decía que la papilla no servía para nada y que no estaba cumpliendo el objetivo? Entonces tenía que haber una decisión política de decir, ok, entonces no seguimos con el programa, ¿no es cierto? Eso no es fácil. La prueba ustedes. Prueben que algo no sirve y digan, monitoreo de evaluación dice que eso hay que cerrarlo. A ver si lo cierra, ¿me entiende? Y se cerró. Con los reportes de evaluación y monitoreo, y cuando ustedes lean, si alguien tiene el tiempo, en ese decreto supremo, la justificación para el cierre del programa fue un informe de la Dirección General de Monitoreo y Evaluación. Se cerró con esa justificación. Y entonces, ya se imaginarán que cuando hubo las demandas, ¿no es cierto? ¿Quién fue la causa de que se cierre? Entonces, los empleados que se quedaron sin empleo, lógicamente, hay reacciones. O sea, quiere decir, olvídense, cuando uno utiliza la evidencia, tiene consecuencias. Ok. Muy bien. Otro momento también útil es cuando el gobierno tiene metas. Si el gobierno definió una meta, entonces, por supuesto que se necesita medir esa meta, pero también se necesita medir de qué manera voy a llegar a la meta. Entonces, todas sus políticas tienen que elegir aquellas intervenciones que tienen evidencia de que funcionan. Entonces, ya hay una preocupación. Cuando hay una meta política, es un seguimiento a la meta, pero también es un seguimiento a las intervenciones que he elegido para poder intervenir. Entonces, el político en ese momento sí está dispuesto. Para anemia, lógicamente, era una prioridad, y hacen un plan, definen actividades y definen su sistema de información, etc. Y el otro momento importante es cuando hay problemas. Cuando hay problemas, una fuente que ayuda políticamente es tener una buena información y una solución que ayuda a responder a una crisis. Entonces, cuando hay crisis, bueno, eso sí, los ministerios siempre hay una crisis. Y la evaluación y el monitoreo puede ayudar a resolver las crisis. Entonces, ¿pero cuál es el punto? O sea, ya sabemos,
el decisor está dispuesto. Entonces, le pide al área de monitoreo y evaluación, necesito información para esta decisión. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el área de monitoreo y evaluación no va acompañando a esas preocupaciones, porque tiene sus propios planes, sus propios objetivos, sus propios indicadores, ¿no es cierto? Y saca sus propios reportes de manera continua, que no coinciden con la coyuntura. Además, el área de monitoreo y evaluación se olvida de la coyuntura, o sea, él hace su plan y cumple su plan. Se vuelve muy administrativo. Entonces, al final, no se conecta, digamos, el punto entre el evaluador y el decisor. Entonces, la pregunta es, primero, porque los evaluadores piensan diferente que los decisores. Normalmente los evaluadores son más académicos. Son personas que son investigadores, pues. Entonces, están más preocupados en generar información de calidad. Pero no les importa qué se hace con su información, pues no, yo ya cumplí, yo ya entregué en mi reporte, ya verá qué hace con eso. Inclusive ahora los informes, seguramente han visto informes del área técnica, ¿no? Ya no, ni siquiera recomiendan nada, porque eso tiene compromiso, ¿no? Ya dice, se entrega este informe para que se use de la mejor manera, ¿no? Para que el decisor haga lo que, ¿no? Lo que vea conveniente, pero yo no recomiendo nada. Entonces ya los informes ya no tienen, el informe que me tocó hacer para el PRONA, yo no es que yo le dije, digo que el PRONA está mal y que ya vea la dirección que hace, no. Mi recomendación decía que se cierre el programa, ¿me entienden? Entonces, a ver, vean qué informes hacemos, ¿cierto? Ok. Entonces quiere decir que son dos grupos, piensan de manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar? Se necesita de algo dentro del área de monitoreo y evaluación o en el sector que haga esa conexión. A eso le llamo gestión de la evidencia, ¿ya? Entonces, la gestión de la evidencia, ¿qué significa? También le llaman gestión del conocimiento, pero cuando uno revisa un poco qué hace en gestión del conocimiento, al final es organizar toda la información para que lo uses. Y ya eso no es. ¿De qué depende el uso? Depende también del enfoque del sistema de evaluación o monitoreo. Miren, normalmente los sistemas de monitoreo y evaluación más se preocupan por la evidencia y es donde se pone todos los recursos, ¿ya? Y realmente ni se interesan por el uso de evaluación. Porque como sienten que no, eso no es mi problema, ¿no? Yo acá produzco información de alta calidad, ahora con inteligencia artificial puedo hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Ya casi ni pienso mucho, solamente pongo la información y ¡fum!, sacan información. Entonces, ha mejorado eso, se ha hecho más rápido, se ha hecho más, ¿no? Sin embargo, creo yo que el enfoque en el uso de la evaluación es algo que hay que hacer. El enfoque tradicional es lo que les decía, diseminas la evaluación, primero conocimiento, persuades, provoca la decisión, se implementa, se confirma. Y la evaluación lo que hace, disemina, hace que sean las decisiones basadas en evidencia, se utiliza la información, la evaluación y resultados. Y a eso se piensa. Y entonces en las conferencias decían, lo que pasa que a los evaluadores no nos entienden. Hablamos en un lenguaje difícil, ¿no? ¿Cuál es la solución? Hacer informes simples, ¿no es cierto? O sea, que sean de una hojita, que tengan poca información. Y es verdad, cuando uno hace un informe de evaluación, normalmente lo que hace es un documento de varias páginas. Primero, el decisor no tiene tiempo para leer todo. Y el componente de metodología es pues bien grande, ¿no? Como que yo tengo que convencer al decisor que es muy difícil este estudio y ha sido muy complejo, muy bien desarrollado. Entonces la metodología es un capítulo importante. Y recomendaciones son bullets o más. Entonces al final lo más importante de la evaluación no es la metodología ni los antecedentes, es la recomendación. Entonces, para hacer gestión de la evidencia, se necesitan otras funciones adicionales para el equipo de monitoreo y evaluación. No es que hay que convertir al investigador en un gestor. Uno puede tener un equipo adicional con esas que les guste, que conecte el decisor con el que va a hacer, el que produce la evidencia, pero también tiene que tener habilidades de comunicación. Y algo más importante, es una habilidad, una capacidad de que la recomendación haga un análisis de viabilidad. O sea, realmente el aporte del equipo de gestión de la evaluación es que sus recomendaciones sean viables. Esa es la clave que normalmente no se hace.
Cuando uno contrata a un grupo de evaluadores para que evalúen un programa, estos evaluadores normalmente son pues académicos o gente de la academia que hacen la evaluación. Y lógicamente sus recomendaciones son producto de consecuencias lógicas de lo que ellos han encontrado. Pero de allí que esa recomendación se pueda implementar, hay mucho trecho. Por ejemplo, hacen una evaluación de un programa social y encuentran que el programa está mal focalizado, o sea, quiere decir que se está atendiendo personas que no deberían estar en el programa. Entonces, recomendación, focalizar mejor el programa. ¿Ya? O sea, quiere decir, ¿no? O sea, que está mal focalizado, entonces hay que focalizarlo mejor. ¿Qué significa focalizar mejor? Focalizar mejor significa que hay que sacar gente del programa. A ver, hagan la prueba, ¿no es cierto? Vamos a focalizar mejor y vamos a sacar. Y así nos pasó. En el Seguro Integral de Salud, el MIDIS decía quiénes son los que deberían entrar al Seguro Integral de Salud. Antes entraban solamente la gente pobre. Cuando se hizo el punto de corte y dijo quiénes son pobres y quiénes son no pobres, ¿saben cuántos tenían que salir del MIDIS, del Seguro Integral de Salud? Como 5 millones de personas. ¿Qué? Ponte a pensar, a ver, no, yo soy rígido, ¿no? Ya a partir de ahora se focaliza bien. Y se cerró porque es responsabilidad. O sea, si yo no, ya vino control interno y me dijo que estoy focalizando mal, yo tengo que actuar. Si no, yo tengo la responsabilidad porque yo estoy permitiendo mal uso de recursos y me va a caer control inmediatamente. Entonces, en ese momento, ¿qué hacer? ¿Me entiendes? El punto no es una recomendación tan simple, focalizar mejor. ¿Qué hago para focalizar mejor? El análisis de viabilidad, en este caso, sería un análisis de viabilidad técnica, si es posible. De repente el punto de corte está mal, ¿no es cierto? De repente hay que hacerlo más flexible. Una viabilidad económica, ¿cuánto va a costar eso? Una viabilidad social para ver si la gente quiere o no quiere. O una viabilidad de tipo político. Porque el cierre del PRONA, el principal problema era el tema político. O sea, cerrar un programa no era solamente que los trabajadores iban a reclamar. El partido que creó ese programa iba a generar una resistencia y salieron a medios y varios líderes de opinión de medios también defendieron que no deberían cerrar el PRONA. Pobres niños están quedando sin papilla. Ok. Entonces, la generación de evidencias necesita alguien que haga la gestión de la evidencia y esa es una de las cosas que nosotros comenzamos a trabajar en el MIDIS, en la parte del ciclo de la política, en el planeamiento, en la priorización presupuestal, en la gestión y en la rendición de cuentas, tanto en el seguimiento como también en la evaluación. Entonces, el éxito para el uso de la evidencia es que las recomendaciones estén implementadas. O sea, quiere decir que eso me gustó la presentación de ustedes ahora, ¿no? Con los resultados. O sea, quiere decir, ¿para qué sirvió todo este monitoreo? Para desbloquear proyectos de inversión. Súper, ¿no? Ese es el logro. Entonces, esas recomendaciones deben estar implementadas, las mejoras o ajustes realizados, y qué propuestas nuevas de política o programas o intervenciones o metodologías o instrumentos se han implementado. Esa es la manera como deberíamos medir el éxito, no cuántos informes hemos producido, no cuántos datos de calidad tenemos, no cuántas evaluaciones hemos hecho. O sea, no debe ser un resultado administrativo. Estos son los indicadores que deberíamos seguir. Entonces, yo diría que recomendaciones implementadas es algo que sí tenemos en todo informe, ¿no es cierto? Ahora traten de que su informe no sea pues que el decisor decida, ¿no? No, recomendemos, o sea, aprendamos a recomendar. Si hacemos un buen análisis, un buen estudio, una buena evidencia, recomendemos con confianza. No dejemos que la recomendación sea, utiliza mi información para lo que mejor el decisor quiera, no, ese no es la ruta. Ok, pero entonces, el asunto es que el área de monitoreo y evaluación no debe quedarse solamente en la recomendación, también debe ir un poco más allá hacia la propuesta, la generación de reformas, la generación del cambio. A ver, dígame si hay un área de monitoreo y evaluación que a partir de alguna iniciativa, de alguna evidencia generada, ha generado un cambio de política. Yo diría que no. El monitoreo y evaluación como que no se mete en eso.
¿Y saben a quién le dejan? Normalmente la decisión de las reformas y de los cambios se lo dejan a los asesores. Pero los asesores no tienen capacidad, no tienen un equipo, no tienen presupuesto, tendrán ideas, ¿no es cierto? Y muchas reformas no son basadas en evidencia, por eso. Entonces, el área de monitoreo y evaluación también debería tener un rol para generar evidencia para nuevas reformas. Y eso significa hacer más que solamente generar información, ¿no? Entonces, un punto clave es mejorar la calidad de las recomendaciones. Si nosotros mejoramos la calidad de las recomendaciones, mira, hagan un análisis de las evaluaciones que han producido y revisen cómo son sus recomendaciones. Si son bullets, nada más, miren, esas recomendaciones no se van a implementar nunca. Porque para que la recomendación se implemente, tiene que tener viabilidad. Siempre alguien se va a oponer a esa recomendación, viabilidad política. Eso va a costar, cualquier recomendación cuesta. Entonces necesitan tener presupuesto. Cualquier recomendación, la gente no va a querer de repente. Y vamos a ver, miren. Esta matriz la utilizamos en el MIDIS para hacer los reportes, ¿ya? ¿Qué evidencias sustentan la recomendación? ¿Qué implicancias tiene esta recomendación? ¿Y qué se necesita para hacer viable la recomendación? Entonces, cada vez que hacíamos una recomendación, utilizábamos esta matriz. Entonces, obligábamos a todos, a los consultores, oye, ya, está bien, me pones tus bullets, pero yo, ¿qué implicancias tiene, ya? ¿No? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién se va a poner? ¿No? ¿Es posible ahora? ¿Y qué requerimientos necesitamos? Mire, ese ejercicio simple mejora la recomendación. Y a veces hay que hacer una revisión de evidencia. Por ejemplo, yo digo, recomendamos de que se utilice esta intervención. No. Entonces, ¿qué evidencia existe de que esa intervención funciona? O sea, no basta que yo diga, ¿no? Hagan tal cosa, tengo que decir en mi recomendación qué evidencia hay de que si yo lo hago, va a tener un impacto. Ok. Entonces, ese procedimiento lo comenzamos a desarrollar, se necesita equipo de evaluadores, pero se necesita este equipo de gestores, expertos de análisis político, técnico, económico y social. Pero cualquier acción tiene que ser hecho con los que están siendo evaluados. O sea, no puede el evaluador decirle, oye, tienes que hacer tal cosa, sino tiene que ser trabajado con los que implementan, pues, que al final son los que pueden decirle, oye, no se puede lo que tú estás diciendo. Pero no se confíe mucho en esto, porque el que maneja un programa no quiere cambiar, o sea, quiere seguir haciendo las cosas igual. También, ¿no? Hay que tener cuidado hasta qué punto se utilizan esas recomendaciones. Muy bien. Y este ejemplo, para mostrarles que a veces uno hace una evaluación y dice, bueno, todo va bien, ¿no es cierto? Porque la evidencia dice que sí, pues está bien. Cuando yo estaba el director del Instituto Nacional de Salud, el CENAN, el Centro de Alimentación y Nutrición, sacó un reporte y analizó que el vaso de leche no era leche. ¿Ya? Entonces, que era proteína vegetal, o sea que era un producto que había una empresa que produce leche y que utiliza, y decía que era leche en el título, pero no era leche modificada, le llaman, ¿no? Y al final podían utilizar proteína vegetal, grasas, pero no era leche, no era caseína, no era la proteína de la leche. Ok, entonces salió un reporte y cuando me toca a mí, dije, bueno, está bien, pues no, vamos a cambiar la norma, pues a partir de ahora cambiamos la norma y le pusimos, solamente se puede entregar en el vaso de leche, leche de verdad. Ya pusimos. Yo dije, pues las mamás van a estar felices, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen? En vez de recibir una proteína vegetal, otra grasa, y van a recibir leche, estarían felices, ¿no? No estaban felices. Y lo derogaron. Fue la primera vez que salió, ahí estaba Magali en esa época, la primera vez que vi, aparecí en un burrito con un ataúd, ¿no? Todas las madres del vaso de leche salieron, son miles, salieron a la calle a decir que cómo era posible que me habían cambiado la fórmula. ¿Qué podía hacer? Nunca le habíamos preguntado. Pero el asunto, ¿cuál era? Que cuando hubo el reclamo, la Leche Gloria, en ese momento, hizo su carta junto con las líderes y cambiaron, pues, y se paró esa iniciativa. Entonces, no es tan simple. O sea, hacer una recomendación, tiene que tener un equipo que haga la gestión.
de las recomendaciones. Entonces, miren, esta última parte es para hablar cómo mejoramos la gestión pública desde el monitoreo y evaluación. Y al final lo que queremos es mejorar las decisiones. Las decisiones para tener más beneficios, más resultados, para la gestión de la operación, para intervenciones y para priorizar. Ok, pero al final lo que yo me voy a concentrar en las decisiones. Listo. ¿Qué es la toma de decisiones? ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse? ¿Y quién lo debe hacer? Ya, eso es lo que debemos buscar. ¿Listo? Pero ¿cómo se toman decisiones? Ok. Bueno, a veces no hay nada, no es los que toman el liderazgo de un sector no necesariamente toman las decisiones que nos gustaría, ¿no es cierto? Ok. Me gustó este modelo de Snowden que habla sobre los entornos de decisión, el marco de cine. Seguro algunos de ustedes lo conocen, pero ayuda mucho. O sea, para mí, o sea, si ustedes conectan lo que hacen en monitoreo de evaluación y cómo se toma decisiones, ayuda mucho. Les voy a contar por qué. Porque no depende en qué momento están. Entonces, hay situaciones que son complejas, complicadas, simples o realmente es un caos. Entonces, el monitoreo de evaluación, dependiendo del momento, de la situación, del problema, es que puede tener alguna utilidad. Entonces, yo voy a hacer rápidamente, estas son las, digamos, las decisiones obvias y simples, complicadas, complejas y en un entorno caótico. Las obvias y simples, parece que es simple, pero no está simple. Las reglas están claras, son fijas, hay relaciones de causa-efecto, o sea, se sabe qué intervenciones funcionan, y entonces ahí yo puedo hacer una política mejor, ¿no es cierto? O sea, ya. Las complicadas hay reglas, pero necesitan interpretación, necesitas un juicio de experto y adaptar a la situación del momento, del país, del contexto. Te necesitas un experto, o sea, una mirada, no es tan simple, ok. Las complejas, ahí, mira, no se sabe realmente qué funciona bien. Entonces, tienes que hacer experimentación. Entonces, tienes que abrir un laboratorio. Mi recomendación es que las áreas de monitoreo y evaluación, si quieren tener un rol en reformas, tienen que tener un área de innovación, de probar cosas, de hacer experimentos. Innovación social, laboratorio social, llámenle lo que quieran, pero se necesita hacer pilotos para probar cosas que luego puedan escalar. Esas son otras habilidades, ¿ah? Ok. Y el entorno caótico, que es lo que más nos pasa, lo vamos a ver. ¿Qué pasaría en monitoreo y evaluación para soluciones conocidas? O sea, cuando es simple, cuando el escenario es simple. Cuando hay causa-efecto claro, hay soluciones conocidas. Ok, ¿qué se hace? Monitoreo rutinario. Lo hacerlo bien, porque ya se sabe qué monitorear, son procesos ya definidos, evaluaciones de desempeño, estándares de calidad, ok. Y aquí pueden hacer revisiones sistemáticas de intervenciones que funcionan. Miren, eso es una habilidad que todos los sectores deberían tener. En el área de medicina es más común el uso de las revisiones sistemáticas, ¿no? Que es toda una metodología para elegir las investigaciones de calidad y resumirlas, inclusive se hace metaanálisis para tener un valor promedio de todas las evidencias. Miren, esa es una función que deben tener todos los sectores. Cuando el presupuesto por resultados utiliza el anexo 2 para tener nuevos programas y les exigen utilizar evidencia científica para desarrollar el presupuesto por resultados. En los sectores no había competencias, habilidades para poder hacer la búsqueda sistemática de las intervenciones que funcionan. Entonces le encargaron al Instituto Nacional de Salud para que haga esa tarea. Le dieron dinero para que haga revisiones sistemáticas para otros sectores. Pero es algo que se puede aprender y es algo que en el área, todas las áreas de monitoreo y de evaluación deberían tener. Muy bien. Este es un ejemplo. Miren, Perú es reconocido en el mundo porque ha bajado la desnutrición crónica. En 8 años ha bajado el 50%. Ningún país lo ha hecho. Y es un ejemplo global. ¿Por qué lo ha hecho? Porque en este caso, este modelo, existen intervenciones efectivas. Entonces, lo que ha hecho el presupuesto por resultados prioriza las intervenciones efectivas y aumenta las coberturas de esas intervenciones efectivas. Aumentar la cobertura significa ya no poner meta de bajar la desnutrición crónica infantil.
es poner metas de las coberturas de las intervenciones efectivas. ¿Por qué es mejor poner metas de coberturas de intervenciones efectivas? Porque eso sí está ligado al presupuesto. Si ustedes ponen, vamos a bajar el 10% de la desnutrición crónica infantil, eso no significa nada. Pero si ustedes dicen que una intervención efectiva es aumento de acceso a agua potable, eso sí tiene un costo. Entonces yo puedo poner una meta, voy a aumentar este año el 10% de acceso a agua potable, Ministerio de Vivienda. Miren, si hacen eso, salud va a mejorar muchísimo. Eso tiene fondos, necesita recursos. Entonces, cuando yo programo una meta de intervenciones efectivas, sí tiene una expresión presupuestal. Esas son las mejores metas. Y por eso bajó la desnutrición crónica. Y esta experiencia, no sé si conocen a Lucho Cordero, él fue uno de los, el Miniminsa se llamaba. O sea, el MEF creó un área que le llamaba Miniminsa. Y apoyaron esta política. Y ahorita Lucho y Ariela Luna están apoyando a Ecuador. Implementaron presupuesto por resultados y bajó la desnutrición crónica infantil también. Interesante, funciona. Cuando más bien estamos ahora en un espacio de decisiones complicadas, donde hay múltiples soluciones, entonces aquí se necesita otro tipo de herramientas, análisis costo-beneficio y apoyo de expertos, ¿ya? Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo posicionar protección social en emergencias? Miren, eso sí es una experiencia con el Programa Mundial de Alimentos, ¿ya? 2017. El MIDIS ya había sido creado, pero fue creado después del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, del SINAGERT. Entonces el MIDIS no estaba considerado para ser parte de organismo de primera respuesta en emergencias. Y el 2017 le decíamos que no hay nadie mejor que el MIDIS para poder enfrentar una emergencia catastrófica. Entonces, hubo resistencia, pues, porque el MIDIS no fue creado para emergencias, para eso estaba el INDECI, así nos decían, ¿no? Y entonces decían, realmente el MIDIS se ha creado para pobreza estructural, así que no es emergencia. Pero le trajimos otras experiencias, se hicieron análisis, etcétera. Ya. Finalmente, aceptaron y entró al SINAGER como organismo de primera respuesta. Y ahí está, ¿no? Entra el 2019. Y le decíamos, ¿por qué el MIDIS debería entrar en las emergencias? ¿Por qué? Porque el MIDIS es el único que tiene una plataforma para entregar transferencias monetarias. Es el que lo puede hacer. Y además tiene el sistema de focalización de hogares, tiene el padrón de hogares. No hay otro que lo tenga. Pero ¿cuál era el problema en el 2019? Que el padrón de hogares solamente era para programas sociales, no era para todo el país. Entonces lo que le decíamos era que el MIDIS se haga cargo de todo el país para que tenga el registro de todos y si hay una emergencia, uno puede focalizar rápidamente y entregar recursos. Ya, ese era el planteamiento. Pero ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue la evidencia? No fue una evaluación de impacto ni nada. Estos documentos tienen más impacto en reforma que las evaluaciones de impacto de un solo programa. Lecciones aprendidas. Aquí se juntó a 500 personas que respondieron frente al fenómeno del niño. Este tipo de documentos es muy útil. O sea, no solamente se concentren en hacer evaluaciones de impacto que son muy caras y hacer un buen monitoreo, también hagan revisión de lo que ocurre, ¿ya? Muy cualitativo, son evaluaciones formativas. Aquí participaron 500 personas de los que participaron en el fenómeno del niño y se les preguntó cómo fue, qué hicieron mal, qué hicieron bien, qué recomiendan, y salieron recomendaciones. Se volvió a hacer esos estudios y también con juicios de expertos, con talleres y todo. Y luego se volvió a hacer en el momento de la emergencia del COVID. Entonces miren lo que ha pasado. Tanto así que cuando vino el COVID, ¿quién fue la entidad que salió a poner los bonos? El MIDIS. ¿Pero cómo lo hizo? De manera improvisada. Le encargaron 4.351 millones de soles que lo entregue en poco tiempo en una situación tan difícil y no había una plataforma, no había padrón de hogares para todo el país. Y le encargaron a Pensión 65, un programa chiquitito que se convirtió en el pagador. Y lo hicieron súper bien, pero lo hubiesen hecho mejor si es que se hubiesen preparado antes. Lecciones aprendidas y ahora se convirtió en una política. Es una política ahora. Ya tenemos protección social reactiva de emergencias y adaptativa de emergencias.
Y ya hay una norma, un decreto legislativo, y los sectores ahora tienen que tener también protección social, cada sector, ¿no? Y están en esa tarea. Cuando no hay respuestas claras, cuando no hay respuestas claras, están los sandbox, estos laboratorios. Miren, si desde este evento la Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Vivienda abre su área de innovaciones, de hacer experimentos y laboratorios, miren, ya, yo me siento feliz. Funciona, los laboratorios funcionan. Cuando se hace, eso es lo que escala, es lo que cambia, es lo que hace reformas. Y no cuesta mucho. Una evaluación de impacto, le estaba hablando más o menos de $1 billón, porque son programas nacionales, ¿no? Pero una evaluación de estas, miren, $500.000, $300.000, porque son intervenciones cortas, experimentales con grupo control. Funciona. Y aquí les pongo un ejemplo. La anemia ha sido un problema, y sigue siendo un problema. Ok. Entonces comenzamos a hacer pilotos de anemia, ¿ya? Y en los pilotos bajaba la anemia, 30 puntos, donde lo hacíamos. 15 puntos, 20 puntos porcentuales. Entonces la pregunta, ¿por qué? Comenzamos a hacer evaluación, hicimos una evaluación experimental con asignación aleatoria y todo así, con las rigurosidades, y no lo hacíamos solos, lo hacíamos con el CDC, el Centro de Control de Enfermedades del MINSA. Con todo, con todas las reglas, eso se va a publicar pronto. Con comité de ética y todo, ¿no? Ok. Entonces se probó que los agentes comunitarios eran la explicación. Se hizo otra revisión de la experiencia y se encontró que los agentes comunitarios son los que estaban explicando el cambio. Entonces, cuando el MEF decía, oye, ya no sabemos qué hacer, ya tenemos plan multisectorial, hemos puesto recursos y no baja la anemia, ¿no? Pues estamos ahí, 2018, grave, ¿no? Entonces dice, mostramos los pilotos y en el MEF dijeron, ya, lo vamos a convertir en una meta del programa de incentivos municipales. Eso el MEF lo decide, listo. Puso la meta, pero nos llamaron para decir, ok, pero ¿qué indicador ponemos para la meta? Visitas domiciliarias. ¿Cuántas visitas? ¿No? Entre 4 y 6 visitas. Ok, listo. Eso le pusieron un costo y por primera vez el año 2019 asignaron fondos para agentes comunitarios. 60 millones de soles dieron cada año. Y bajó la anemia. Ahí está. Bajó la anemia entre 2019, cuando había todavía COVID. Bajó la anemia entre 2019 y 2021 con la meta 4 de financiando agentes comunitarios. Hay una evaluación de impacto que lo han hecho. Alguien que trabajó en la dirección de evaluación, Guerrero, hizo la evaluación de impacto y probaron que se atribuye el impacto de la reducción a los agentes comunitarios. Esto ya es una política como subió porque se le quitó recursos, ya no se dio impulso, y se ha vuelto a retomar ahora es el compromiso 1, o sea, siguen apoyando a agentes comunitarios. Entonces, todo empezó de pilotos, que costaban poco, pero funcionó. Otro piloto que estamos en este momento haciendo con el Programa Mundial de Alimentos es que las canastas para el programa de alimentación de pacientes con tuberculosis no funcionan, no sirven. Deben haber visto a un dominical que decía, nunca llegan, ¿no? Las canastas nunca se compran, nunca llegan. Y estas canastas deben ser durante los 6 meses de tratamiento, pero nunca llegan, pues, o incompletas o no llegan. No sabemos qué pasa con las canastas, finalmente. Entonces nos pidieron apoyo y le dijimos, bueno, utiliza tarjetas electrónicas. Entonces, en vez de entregarle canastas, le entregamos la tarjeta y va al supermercado y cambia. Y lo único que te pedimos es que entregues tu boleta para saber qué estás comprando, porque no nos creen, pues, porque dicen, no, ¿qué comprarán? Alcohol, cigarro. Entonces nos han dado las boletas y miren lo que ha pasado. Miren, están comiendo bien. Nunca habían recibido una canasta, no pueden recibir carne, no pueden recibir huevos, ¿me entiendes? Y ellos lo compran. Casi el 30% cereales, tubérculos leguminosos, casi el 30% carnes y pescados que no hubiesen comido con la canasta. Y además lo tienen todos los meses. Y además sabemos, porque el objetivo de esto es que cumplan el tratamiento. Y están cumpliendo el tratamiento. Entonces esto, como les ha gustado, pero esto es monitoreo, ¿eh? Ahí vamos. Entonces, como les ha gustado, lo que viene es el escalamiento y han anunciado que van a escalar. En entornos caóticos, básicamente, es que hay que actuar. Ahí no, el monitoreo de evaluación realmente no sirve. O sea, sí sirve si es que
también lo hacemos rápido. Aquí teníamos que los agentes comunitarios no podían ir a atender a los pacientes porque se podían enfermar. Entonces, ideamos el sistema digital, le entregamos celulares y equipos de protección personal y se hacía seguimiento digital. Y bajó la anemia y la desnutrición también. Bien, yo creo que con esto termino, de estas dos láminas finales. El modelo de toma de decisiones es la que estamos más acostumbrados. Nuestro sistema de monitoreo y evaluación está hecho para este tipo de modelos. Porque se supone que tenemos tiempo, se supone que, ¿no? Para poder diseñar, para poder hacer las evaluaciones, estamos más acostumbrados a este modelo. Pero realmente el modelo que enfrentamos todos los días es este de acá, de modelos complejos. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema de monitoreo para esto? No es tan simple. Y ahí otra vez Snowden nos dice, ¿no? Que realmente se basa en decisiones en casos, pero realmente no es tan simple que estos casos puedan tener éxito. Y para no detenerme más, termino con esto. ¿Cómo institucionalizamos todo lo que les he contado? Ese es el reto, ¿no? O sea, todo lo que les he contado, ¿cómo hacemos para que esto sea parte de la organización pública? Se hizo un intento. Cuando se estaba creando la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, propusimos que existan 3 direcciones ejecutivas. Una de seguimiento, una de evaluación y una de gestión de la evidencia. Pero por temas de no aumentar la burocracia, porque aumentas una dirección, aumenta la burocracia, entonces fue que no se abre. Pero yo sí insisto en que debería haber una dirección de gestión de la evidencia, porque es otro perfil, son otros fines, son otros propósitos. Pero igual se incluyó dentro del MIDIS la gestión de la evidencia dentro del área de evaluación y se establecieron estos lineamientos que seguramente están en plena vigencia y que en este momento es parte de lo que hay que hacer. O sea, quiere decir cómo lo colocamos dentro del sector público y cómo ponemos los indicadores de resultado para medir el desempeño de esta dirección, ¿no? Entonces, pero creo que es algo que seguramente los panelistas lo van a discutir con mayor propiedad y más actualizado también. Y bueno, eso era lo que quería contarles. Y realmente si no hay dinero, no hay nada. O sea, si no está en el presupuesto, no existe, ¿no? Así que tratemos siempre de generar evidencia para convencer al decisor. ¿Cómo sabemos que el decisor sí nos ha hecho caso? Cuando puso dinero para esa recomendación, ¿no? Y bueno, sí, pues todo lo que se evalúa mejora, pero no es automático. Eso olvídense, no es automático. Bueno, gracias. Muchas gracias al señor Aníbal Velázquez. En este momento invitamos a los participantes que deseen hacer una pregunta al ponente de la charla magistral a escanear el código QR que va a aparecer en pantalla. Y les solicitamos que aproximadamente en 20 minutos se dirijan a la sala Guantile 2 para un breve espacio de networking con el ponente. Continuamos con el programa, tenemos la participación del panel de expertos. Para ello invitamos al señor José Enrique Velázquez Hurtado, experto en monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es médico cirujano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con posgrado en Salud Pública y Epidemiología Clínica. Ha sido director general de Población, Desarrollo y Voluntariado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cuenta con amplia experiencia en monitoreo, evaluación de políticas públicas. En el uso de la palabra, el señor José Enrique Velázquez. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Antes vamos a ver un video, antes de la presentación.
El Pulso Cotabambas es una herramienta para monitorear, evaluar y mejorar el desempeño en la implementación de los planes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Es así que este visor muestra inicialmente principales indicadores territoriales en temáticas de salud infantil, resultados educativos, agua y saneamiento y situación de pobreza y vulnerabilidad en el territorio. Además, permite monitorear y mostrar los avances en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de Cotabambas. Por otro lado, esta herramienta muestra el nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras del POI, por centro de costo, por objetivo estratégico institucional, por acción estratégica institucional y por distrito